Es un gusto estar nuevamente contigo en una emisión más del IEAD en tu casa. ¿Estás listo? Hoy veremos el repaso del módulo para seguir aprendiendo. Recuerda tener tu libro a la mano, aunque también puedes descargar el contenido a través del código QR que aparece en tu pantalla. Acompáñanos en esta sesión que hemos preparado especialmente para ti y que sin duda te servirá de reforzamiento. Iniciamos. En la unidad 1 vimos cómo delimitar para seguir aprendiendo, en donde lo primero es reconocer cuáles son mis intereses, por lo que hay que tener claros los propósitos que queremos alcanzar, ya que en la medida en que detectamos las necesidades que deseamos cubrir, nos esforzaremos por satisfacerlas con esmero. Así que comenzamos por reconocer qué te gustaría aprender y qué sabes de ello, ya que este deseo nos despierta el interés por alcanzar este logro. Entonces, ¿cuáles son tus intereses? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué has hecho para obtenerlo? ¿Tienes alguna situación por resolver para alcanzar tus propósitos? Aquí es cuando debes registrar tus opciones y con ellas los elementos que tienes a favor y en contra. El siguiente paso es definir qué sé de lo que me interesa, pues a lo largo de nuestras vidas los seres humanos vamos construyendo conocimientos a partir de los saberes que poseemos y que hemos adquirido, ya sea de las personas que nos rodean, de los medios de información o del contexto en el que nos desarrollamos. Mediante la investigación se acrecienta nuestro conocimiento y nos permite dar respuestas adecuadas en diversas circunstancias y momentos. Investigar es buscar, indagar, averiguar información de forma intencionada con la finalidad de resolver algún problema, para lo cual deberás delimitar el tema a partir de la elaboración de preguntas específicas, buscar información y organizarla para finalmente resolver una situación o interés determinado. Los materiales de tu módulo son contenidos de gran utilidad para realizar una investigación, ya que consultar diferentes materiales permite tener un panorama más amplio de la información que se quiere investigar. Una vez identificado el tema, lo siguiente es determinar qué sabemos y en qué queremos profundizar. Esto es el inicio de nuestra investigación. Las decisiones son parte de la vida y nos llevan a caminos diferentes. Si son fundamentadas y con un objetivo claro, serán más acertadas. Si estamos en situaciones tranquilas, a lo mejor es relativamente fácil resolver problemas que pueden presentarse. Pero cuando estamos en situaciones de estrés o de peligro, las decisiones deben tomarse de forma rápida y contar con información nos permite tener un fundamento. Para decidir un tema de investigación, debemos cuestionarnos si es por el gusto de saber más o porque está relacionado con alguna problemática, ya sea de salud o de la comunidad. ¿Cuál o cuáles te darían más elementos para mejorar tu vida personal o de familia? Todos los temas de interés pueden atenderse por medio de la investigación. Sin embargo, son más interesantes aquellos que ayudan a resolver una situación de salud, de comunidad o que proveen elementos para mejorar la vida personal o familiar. De cualquier manera, cuando de investigar se trate, es recomendable que elijas únicamente un tema o problemática a resolver. Recuerda que para tomar decisiones de forma acertada es necesario identificar el problema, determinar propósitos y evaluar la decisión más acertada o acorde. En este módulo también vimos que para aprender haces preguntas, infieres
y supone situaciones que guiarán tu investigación. Dichas preguntas deben ordenarse para facilitar la búsqueda de información. Pero, ¿cuándo crees que es importante preguntar? ¿Cuando no sabemos? ¿Cuando no estamos seguros? ¿O cuando deseamos mayor información? Tal vez si estamos confundidos. Sea cual sea la razón, preguntar es cuestionar sobre lo que deseamos saber. Preguntar y preguntar nos lleva a tener información que necesitamos. Por eso, realizar preguntas en el proceso de la investigación es fundamental. Indagar proviene del latín indagare, seguir la pista. Interrogar viene del latín interrogare, formada del prefijo inter, en medio, y del verbo rogare, preguntar. Así que esta palabra se refiere a la búsqueda de la verdad por medio de preguntas. Es importante que durante el proceso nuestra investigación no se desvíe. Recordamos estos 5 consejos para formular buenas preguntas de investigación. Lo primero es tener claro qué quieres investigar. Segundo, hacer preguntas abiertas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuáles? ¿Para qué? ¿Hasta dónde? Tercero, profundizar en el conocimiento. Es decir, las respuestas a las preguntas realizadas deben brindar mayores detalles y explicaciones. Cuarto, tener presente diferentes puntos de vista. Las distintas formas de ver una situación abren las posibilidades de explicación y comprensión. Quinto, plantear las preguntas necesarias, pero hay que tener mucho cuidado, ya que el exceso de preguntas nos puede llevar a recabar información innecesaria. Para formular preguntas, podemos hacerlo de forma directa usando adverbios cuál, qué, cómo, etc. Y también de forma indirecta, esto es, cuando su sentido no va determinado por una entonación y sus signos de interrogación, porque se utilizan los verbos decir, saber o preguntar. Por ejemplo, me pregunto de qué manera se puede revertir la contaminación del agua. Algo que debes tener en cuenta es que existe diferencia entre la forma en que escribimos la pregunta y la forma en que se plantea la respuesta. Cuando preguntas, utilizas ¿cómo estás? Mientras que para contestar podrías decir ¿cómo puedes ver? Estoy bien. Cuando se utiliza ¿por qué? Con o sin signos de interrogación, estamos formulando una pregunta y cuando contestamos decimos ¿por qué? Así exponemos causa, motivos o razones. Y ¿por qué? Funciona como una conjunción. Para ampliar la información acerca de lo que deseas investigar, también puedes recurrir a otras personas con la finalidad de obtener la información que deseamos. Se puede utilizar únicamente para recoger información en un primer momento o bien para preguntar a un especialista sobre el tema. Para facilitar la búsqueda de información, organiza tus preguntas por campos semánticos, o sea, según la función o relación que tienen entre sí las palabras. Así obtendrás temas y subtemas que se abordarán en tu investigación. Esto te brinda la oportunidad de hacer búsquedas más precisas, ya que en los textos no encontrarás preguntas, sino temas y subtemas que agrupan los contenidos que se abordan. Cuando se tiene claro qué queremos, para qué, a quién lo dirigimos y cuál es el resultado que esperamos, es más fácil llegar. De lo contrario, podemos perder la idea y las intenciones originales. Las respuestas a nuestras preguntas
nos darán elementos para visualizar la utilidad de una investigación. Por ejemplo, al organizar un festejo, un viaje o algún proyecto, debemos considerar un presupuesto, la fecha, los recursos y todo lo necesario para su realización. Recordemos cuáles son los puntos necesarios para realizar una investigación. Lo que se quiere investigar. Las preguntas por resolver. Temas que se derivan de la investigación. ¿De cuánto tiempo se dispone para realizarla? ¿A quién estará destinada? ¿A quiénes se consultará? ¿Cómo se presentarán los resultados? El propósito de la investigación exige siempre una buena planeación y organización de las distintas actividades planteadas, tal y como se muestra en la ilustración. El esquema es una forma de organización donde se sintetiza la información derivada de un texto y en el que se debe establecer la relación que existe entre los diversos temas. Cuando clasificas información, objetos, actividades y personas como resultado de la distribución de datos, estás organizando y desde este momento ya estás planificando, puesto que es aquí donde defines prioridades y jerarquizas estableciendo tiempos. Para esto, el medio ideal es el cronograma, en donde queda establecido no solamente la actividad a realizar, sino el propósito y el tiempo para realizarla. Tanto los esquemas como los cronogramas nos apoyan para dar una secuencia lógica a toda la información con la que contamos y poder entenderla mejor. También vimos en las sesiones anteriores cómo iniciar la búsqueda de tu información y qué necesitas para llevar en cada caso. Recuerda que las fuentes de información documentales se clasifican en vivas, puede ser cualquier persona de la comunidad, nuestros padres o abuelos, especialistas en el tema o investigadores. También existen las fuentes de información impresas, como libros, revistas, enciclopedias, diccionarios, periódicos y mapas. Por último, tenemos las fuentes electrónicas y virtuales, como la radio, televisión, cine e internet. Adicionalmente, debes considerar que algunos lugares como la biblioteca, el círculo de estudio o la plaza comunitaria son de gran utilidad para acceder a la información. Acudir a ellos, buscar, localizar, leer y analizar la información lleva su tiempo. En una biblioteca encontrarás una colección organizada de documentos en diversos formatos, los cuales están disponibles para préstamo o consulta. Pero además, las bibliotecas también pueden ser virtuales. Estas son una colección de documentos también en diversos formatos, pero electrónicos y disponibles en Internet. Por otra parte, existe la mediateca, una colección de libros, videos, DVD, CD, con diversa información disponible en cualquier plaza comunitaria. Ten en cuenta que tomar notas en cada uno de estos lugares te permitirá recoger la información de forma rápida, sobre todo si utilizas tus propias abreviaturas o simbologías. En la unidad 2 aprendimos a buscar para seguir aprendiendo. Y para ello, lo primero es observar. En la ciencia, la observación aporta diversos aspectos cualitativos que complementan, resaltan y corroboran los datos obtenidos. Por ello, la observación es una fuente de información, un medio de información y una técnica de investigación. Cuando la observación es parte de un proceso de investigación, es fundamental
saber observar. ¿Para qué hacerlo? ¿Cómo y con qué registrarlo? Para aprender, también son útiles todas las experiencias que vives. Incluso inferir o deducir es algo que, aunque no esté escrito, lo puedes observar por la información que estás leyendo. Sin embargo, es importante diferenciar lo que dice el texto de tus deducciones. Para ello, puedes utilizar en tu argumentación las palabras puede ser, dudo que, es posible que, probablemente o es difícil creer que. Cuando revisamos diferentes fuentes de información bibliográficas para elaborar un documento escrito, se debe considerar la fecha de publicación de los textos impresos. Es importante consultar fuentes recientes, a menos que se trate de algo histórico. Además, es de gran utilidad tener la información completa de lo que dicen las fuentes textualmente, así como de las fuentes consultadas. Para obtener información de los textos, hay por lo menos dos estrategias. Los organizadores gráficos, que permiten recordar la información y organizarla de manera visual. En ellos se destaca la idea principal en la parte superior o en el centro de la página, seguida de las menos importantes. Pueden ser mapas mentales, mapas conceptuales y cuadros sinópticos, en donde los colores y las ilustraciones juegan un papel muy importante. La otra estrategia son las fichas, que pueden ser de resumen, en donde en pocas palabras se escribe lo que el autor dijo en un texto largo. También hay fichas textuales, en donde se usan palabras del autor escribiendo el número de página donde está la información. Y por último, las fichas de paráfrasis, en las que se dice la misma idea del autor, pero usando tus propias palabras. Además de las fuentes de información impresas, electrónicas y audiovisuales, las personas son una fuente de información muy importante que a través de la entrevista o la encuesta podemos recabar. En la unidad 3 vimos cómo sistematizar la información obtenida y la necesidad de realizar un escrito para facilitar la toma de decisiones. Al hacer una investigación, encontramos mucha información y toda nos puede parecer interesante. Sin embargo, es necesario concentrar la información, analizar los hallazgos y, por supuesto, escribir los resultados. Cuando se tiene diversa información y de distinta índole, es recomendable, en base al temario que se trazó, juntar las fichas que contengan información similar, acomodarlas de acuerdo con el temario tentativo y verificar que las fuentes consultadas sean confiables. Ante una gran variedad de información, hay que poner especial atención en un especialista del tema. Si son organizaciones nacionales o internacionales especializadas, asegurar que la información sea reciente y veraz. Antes de elaborar un escrito, conviene partir de un esquema, el cual debe ser ajustado con la información que se va obteniendo a medida que se avanza en la investigación. Los cuadros sinópticos proveen una visión global del mensaje y de la interrelación entre las ideas que ahí se plantean. Para ello, hay que evaluar la información, separarla y jerarquizarla. O sea, asignarle un orden a las ideas primarias, secundarias y terciarias, presentadas en llaves o diagramas, y al final hacer una síntesis. En un diagrama siempre se toma como base el tema que se aborda. También se puede representar una secuencia de tiempo
de la siguiente manera. Y para explicar temas de causa-efecto, pueden usarse gráficos como el de la ilustración. La elaboración del reporte de investigación implica revisarlo de manera constante. Tal vez tengamos que escribir, corregir y volver a escribir, pero sabemos que valdrá la pena. Además, debes tener en cuenta si lo que quieres es informar, profundizar en el tema o persuadir. Un reporte de investigación es un texto que expone la hipótesis de esta y las evidencias que la confirman o la refutan. Para dar coherencia a dicho reporte es necesario organizarlo en 3 apartados: introducción, cuerpo y conclusiones, en donde la escritura debe ser coherente y legible. Además de los reportes, contamos con otros formatos como la reseña y el ensayo, cuyas características vimos de manera detallada en las sesiones anteriores. Por otra parte, el método de investigación que hemos estudiado no es el único que se utiliza. También existen otros distintos, como el método científico, que es el más común en el estudio de las ciencias exactas. Para terminar, en la unidad 4 vimos que los conocimientos de nada sirven si no los utilizamos en la vida diaria para resolver problemas. Por ello, es muy importante difundir los resultados, datos o propuestas respecto de un tema. Entre los recursos más comunes tenemos los folletos, trípticos, volantes, carteles, notas e informes. Repasemos ahora las recomendaciones para elaborar un escrito. Usa tu diccionario. Elabora mapas mentales. Aplica tus experiencias. Busca en otras fuentes. Define si serás formal o informal. Lee y corrige tu escrito antes de entregarlo. Revisa la ortografía y, por favor, utiliza los signos de puntuación adecuadamente. Para presentar lo que obtuviste, tendrás que preparar con anticipación tu exposición y prever el formato que utilizarás para divulgar, las personas a quienes está dirigida la información, los lugares donde se difundirá la información, los recursos humanos y materiales con que cuentas, las acciones que harán para aprovechar la información. Ahora bien, para difundir tu información, lo más apropiado es elaborar un plan de trabajo que integre los objetivos, metas y actividades, responsables y tiempo, más los apartados que se consideren necesarios. Dentro de tu plan de trabajo, también debes tener en cuenta el nombre del material, la fecha de inicio y terminación de las actividades, tiempo que le vas a dedicar a la realización de estas actividades y en qué momento del día. Para llevar a cabo tus acciones planeadas, deberás considerar en todo momento tus prioridades. En las conclusiones, deberás tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Recuerda entrecomillar las citas textuales. 2. Puedes emplear la entrevista como fuente informativa. 3. Debes enfatizar tu postura respecto del tema, incluyendo tus propuestas. 4. Enlistar en la bibliografía las fuentes consultadas. También debes tener presente que los debates, las conferencias y las mesas redondas son algunas modalidades para exponer diferentes temas y puntos de vista. En ellas, la clave está en la disposición de escuchar y aprender de otros. Finalmente, el reporte de una investigación debe contener portada, índice, introducción,
desarrollo del tema, presentación de resultados, conclusiones, sugerencias y bibliografía. Hasta aquí hemos pretendido atraerte por el mundo del conocimiento en general y contagiarte la necesidad de experimentar en tu vida para poder aprender muchas más cosas y que con ello tu futuro sea mejor. Así que te invito a que sigas trabajando en casa. Si surgen dudas, contacta a tu asesor. Él te apoyará. Recuerda, lo que bien se aprende, nunca se olvida. Nos vemos en la próxima sesión. Juntos y solidarios, saldremos adelante.